Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde tú me estés viendo. Quisiera darte primeramente las gracias a Dios por permitirme hacer esto y después a ti que lo vas a escuchar. En esta tarde quisiera compartir una pequeña meditación a los jóvenes, a los adolescentes y a las personas adultas. También es una meditación que desde hace tiempo ya Dios, mi madre me la había estado pidiendo, pero hasta unos días atrás verdaderamente me senté y le oré a Dios, y escuchando una prédica de un pastor sentí que Dios me habló algo que en ese momento yo estaba viviendo, en ese momento era lo que yo sentía, y me senté y le dije: Dios, voy a hacer esto, pero quiero que no sea yo, más quiero que tú seas el que lo haga. Yo nunca preparo prédicas, no me considero un predicador, pero bueno, con la gracia de Dios lo intentaré hacer lo mejor que pueda. El título que le di a esta pequeña meditación es La gracia que no juzga. Y quisiera que fueran a Juan 8, del 3 al 12. Y voy a leer la versión Reina Valeria. Y dice: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, y comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El título, como ya lo he dicho, que le he dado a esta prédica es esta pequeña meditación, diría yo, es la gracia que no juzga. Y quisiera analizar este pequeño tramo de la historia del capítulo 8 de Juan, versículo 3 al 12. En esta historia, unos hombres, aquellos que supuestamente conocían a Dios, aquellos que se hacían sabios al entendimiento de Dios, o que creían que eran ellos, trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio. Y dicen de que se la trajeron a Jesús. Y lo más seguro es que a lo mejor la estaban esperando para traérsela, porque esta gente era los más altos de los escribas, de los fariseos, gente que conocía la ley, gente que conocía supuestamente a Dios. Y se la trajeron a ella. Pero lo gracioso y lo que me llama la atención es que simplemente se la trajeron a ella. ¿Dónde está el hombre con el que ella pecó? Él también debería haber sido juzgado si era por la ley de Moisés. Pero bueno, dice de que se lo trajeron a ella. Y yo me ponía a pensar y yo le decía: Dios mío, esta historia, no sé, la estoy intentando. Algo me quieres hablar tú de ella. ¿Qué es lo que tú me quieres hablar? Y de repente sentía que eso es lo que hace el diablo con nosotros. El diablo es el que nos atrae, es el que va poniendo pensamientos, es el que va poniendo esos deseos, esas imágenes. El diablo es aquel que nos va diciendo: ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? No te va a hacer daño. Al contrario, el diablo nos pinta como que el pecado es lo más dulce que podemos sentir. El diablo nos pinta como que necesitamos el pecado para seguir viviendo. Y eso es lo que hace el diablo.
En el momento que a lo mejor ya dejamos que el diablo nos llene de ese pensamiento, de esas imágenes, vamos y lo hacemos. Y en el momento que lo estamos haciendo ni racionamos bien, sino que pensamos que estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo aquello que necesitamos para seguir viviendo. El diablo nos dice: disfruta de tu juventud, vete con tus amigos, emborráchate, toma drogas, duerme con mujeres, haz lo que quieras, eres joven, tienes toda una vida por delante. Pero lo gracioso de esto es que de ser nuestro amigo, de ser aquel buen amigo que nos aconseja, que quiere que hagamos bien para nosotros, que quiere que disfrutemos, que la pasemos bien, se vuelve nuestro enemigo. Al día, al momento, a la hora, a los 2 días, y nos empieza a acusar. Se vuelve contra nosotros y nos dice que no somos suficientes, que lo que tú estás viviendo es una vida en pecado. Nos hace sentir mal, nos hace sentir como que somos lo peor del mundo. Nos hace sentir como que jamás cambiaremos y jamás seremos aquellos, a lo mejor cristianos, que a lo mejor escuchamos en la iglesia. Muchas veces a lo mejor creemos que los pastores, los líderes de jóvenes son hombres perfectos. Y cuando pecamos creemos de que estamos muy lejos de ellos. Y yo decía: Dios, la verdad es que tienes razón. Estos hombres vinieron ante Jesús y le dijeron: Señor, hemos encontrado a esta mujer en adulterio. Y muchas veces te puedes sentir así, te puedes sentir como que te traen ante Dios y en tu corazón te sientes mal. Y lo único que escuchas es: mira lo que has hecho, por qué has visto esto, por qué has hecho eso, por qué has tomado eso. Y a lo mejor tú dices: pero ¿por qué no pensé eso antes? ¿Por qué no racioné eso antes de hacer eso? ¿Por qué no pensé en las consecuencias de lo que me iba a llevar a hacer lo que estoy haciendo? Y el diablo nos sigue diciendo que somos insuficientes, que somos un fracaso. ¿Sabes lo que yo te digo? Que él es un mentiroso. Estos hombres trajeron a esta mujer y le dijeron todos sus pecados a Cristo. Le dijeron: Rabí, Maestro, hemos encontrado a esta mujer en pecado. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros, jóvenes, hombres, mujeres que me están escuchando. El diablo te quiere acusar diciéndonos: tú eres una pecadora, no puedes seguir hacia adelante. Pero ¿saben lo que le dijo Jesús? Le dijo en el versículo 7, más adelante le dijo: el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. ¿Sabes algo? Muchas veces el enemigo viene ante nosotros y nos acusa. Pero te quiero decir algo. Y es algo que estando yo meditando en esta palabra, yo decía: Dios, ¿cómo diantres? El diablo nos acusa y muchas veces yo me he sentido mal y digo: Dios, ¿qué hago? Pero Dios me decía que aquel que te acusa está hasta la coronilla de pecado. Que si Él me está acusando y me está diciendo que yo merezco castigo, el castigo de Él es 10,000 veces peor. Dios me decía, y yo lo sentía en mi espíritu y sentía como Dios me decía: no te sientas mal, porque si el pecado que tú a lo mejor haces o estás haciendo merece castigo y merece reprensión, el pecado que Satanás hizo y sus demonios hicieron merece 10,000 veces más. Y es más, Dios ya ha preparado castigos especiales para ellos, para que no se queden tan felices. Y yo decía: Padre Dios, yo estoy viendo una generación que está atacada siempre, una generación donde tenemos todo, donde las generaciones antes de nosotros no tenían lo que nosotros tenemos. Todas las bendiciones del internet, de los recursos, de las Play, de la Xbox, de todo eso, Padre Celestial. ¿Y por qué nos sentimos tan atacados? Muchas veces he escuchado niños decirme: es que siento como que lo único que yo estoy pasando, nadie más lo está pasando.
Y yo le decía a Dios, ¿por qué los jóvenes? ¿Por qué el diablo parece que se ha levantado contra los jóvenes? En forma de suicidio, en forma de drogas, en forma de alcoholismo, en forma de adulterio, de fornicación, de pornografía, de todo esto. Y Dios me decía, porque los jóvenes tienen energía, tienen pasión, tienen imaginación, tienen recursos. Porque nosotros somos el futuro de la fe. Nosotros somos la última generación que puede traer un impacto a nuestra sociedad. En 1 Timoteo 4:12, el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Para aquellos que no sepan, 1 Timoteo está en Génesis, después de Génesis y antes de Apocalipsis. Dice 1 Timoteo 4:12. Le dice a Timoteo era un joven que estaba en la iglesia y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y quisiera que leyeran la versión traducción lenguaje actual ahí en tu casa, o que se la pidas que se la lean a tus padres, a ti. Pablo le dice a Timoteo, le dice que no se sienta menos por ser joven, sino que al contrario, de su conducta, de su amor ferviente, de su energía y su fuerza y su amor que tenemos los jóvenes, la gente ve a Dios reflejado en él. Yo te digo, no te sientas menos por ser joven, no te sientas menos porque a lo mejor no tengas el conocimiento, la sabiduría que aquellos líderes que ya están más mayores o cualquiera que me esté escuchando, no te sientas por menos porque a lo mejor no tienes el conocimiento, porque a lo mejor no sabes lo que los otros saben. En el versículo 14 quisiera primeramente solamente leer el principio. Dice, no descuides el don que hay en ti. Todos los jóvenes que están en la iglesia tienen un llamado. Todos aquellos que están en la iglesia, Dios los ha escogido para algo. Si tú eres cristiano, si tú has nacido en un hogar cristiano, si te has convertido más adelante, déjame decirte que Dios tiene algo para ti grande. Y Pablo aquí le dice que no descuide el don que hay en él, porque con ese don Dios impactará, Dios hará cosas grandes que ojo no vio ni oído oyó. Eso es lo que yo sentía que Dios me decía, la razón por la cual los jóvenes son tan atacados. Porque nosotros tenemos algo que a lo mejor las generaciones antes de nosotros no tenían, los recursos. Nosotros tenemos ideas, imaginación. Nunca antes en la historia de la humanidad se ha podido ver tantas creación de compañías, de tecnología, de formas de alcanzar a otras formas. Que si el Instagram, que si el WhatsApp, que si el Facebook, que si el Snapchat, que si el Periscope, todas estas cosas que han sido creadas. Volviendo a la historia, vemos que este sitio se iba a convertir en un sitio de juicio, en un juicio donde quiero que quites a esa mujer, quiero que a lo mejor en esos momentos te sientes tú, que eres tú esa persona. Ese lugar se iba a convertir en un sitio de juicio, donde iba a ser juzgado un pecador. Pero en lugar de eso se convirtió en un sitio de gracia y de perdón. El único que podía juzgar, el único que te puede juzgar, no juzgó a esa mujer. Sorprendida en adulterio, sorprendida en un pecado que, como la Biblia lo describe en 1 Corintios, dice que todos los pecados son para afuera del cuerpo, pero el pecado del adulterio y la fornicación es para dentro del cuerpo. Y el único que la podía juzgar no la juzgó. Los hombres condenan. Los hombres te pueden condenar. El diablo te puede juzgar. Pero solo Dios es el que te puede ejecutar. Y solo Dios es el que tiene la última palabra. Y dice aquí, en la versión en español, el versículo 6 dice que Jesús se inclinó hacia el suelo y empezó a escribir con el dedo. Pero como yo tengo esta versión que tiene tanto inglés como español, en la versión en inglés dice que él hizo como que no los escuchaba.
Yo te quiero decir hoy de que cuando tú te sientas juzgado, te sientas de que no vas a cambiar, te sientas a lo mejor de que tiro la toalla porque ya no puedo más, Dios no te juzga. Dios ni siquiera escucha a aquellos que te juzgan. Dios ni siquiera oye, ni siquiera saben que te están juzgando. Dios es un juez justo. Y si alguien ha de juzgar al hombre, ese es Dios. El rey David, uno de los hombres más grandes de la Biblia, que mató al gigante Goliat. Muchos conocerán la historia porque la cuentan en las escuelas dominicales. David dijo cuando fue sorprendido en pecado que 10,000 veces era mejor que fuera juzgado por el Dios vivo que por los hombres, porque Él juzga con juicio justo. Yo hoy te digo, deja que Jesús sea tu juez. Y hoy tienes dos opciones. Verás, cuando pasó todo esto, dice que todas esas personas, todas las personas que vinieron juzgando a esta mujer, se fueron. Esta mujer, y supongo de que eran varias personas. Supongo de que esta mujer pudo haber simplemente levantarse y irse y seguir en el pecado. Ella pudo haberse ido con el pecado con el que vino. Jesús nunca le dijo, quédate mujer. Ella simplemente no se quería ir, porque en ese lugar se había convertido en una forma de llegar al Padre. Muchas veces como jóvenes no entendemos la gracia ni entendemos el perdón de Dios y creemos de que Dios simplemente es un juez. Al contrario, Dios es un Dios de amor, de paciencia, de compasión, de perdón. Si hay algo que sobreabunda en Dios es en la gracia y el perdón. La gracia es algo que ni tú ni yo merecemos, mas Él nos lo dio porque le complació. Dice, tú como joven tienes esa opción, el desperdiciar la gracia y escuchar las mentiras del enemigo que te dicen que a lo mejor no eres suficiente, que a lo mejor no vas a llegar a hacer aquello que a lo mejor ves que otros jóvenes pueden llegar a hacer. A lo mejor crees de que estás lejos de tu objetivo. A lo mejor crees de que no tienes llamado. A lo mejor crees de que Dios simplemente eres cristiano porque tus padres te fuerzan a ir a la iglesia todos los domingos. Yo sé lo que es ser forzado a ir a la iglesia los domingos y puedo dar testimonio de ello varias veces. Y sé lo que es ser forzado a hacer teatros, a hacer obras, a predicar, a llevar comida a los homeless. Te puedo dar testimonio. Mas sin embargo me he dado cuenta de algo. Que tú puedes simplemente conocer a Dios, al Dios que tus padres profesan, al Dios que tus padres dicen que van todos los domingos. O puedes conocer al Dios que yo he conocido, que es un Dios bueno, un papá amoroso, un papá que no juzga, un papá que al contrario ama a sus hijos. Para aquellos que andan en pecado, Dios te dice, yo te amo. ¿Y dónde están los que te acusan? Porque yo no te acuso. Y quisiera centrarme en el Juan 8:11. Dice, Juan 8, Juan 8, sí, 8:11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ella confesó y ya no hubo más condenación. Eso fue como Jesús le dijo, ni ellos te pudieron condenar, ni el diablo te puede condenar, ni yo tampoco te voy a condenar. Porque Jesús no viene a condenar, Jesús viene a salvar vidas. La palabra de Dios en Juan 3, 16
el corazón del Evangelio dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que creyese no tuviera más condenación. Cuando Jesús murió, Jesús también llevó su pecado. En Efesios dice la palabra de Dios que Jesús perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que ya no hay más condenación para aquellos que son sus hijos. ¿Sabes algo? Y algo que yo mismo he experimentado, cuando he pecado, cuando he fallado a Dios, he hecho promesas. He dicho, Dios, voy a ayunar, Dios, voy a orar, Dios, voy a ser mejor hijo, Dios, ya no voy a hacer esto, no voy a decir, no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Eso era en el tiempo de la ley, donde aquellos que pecaban tenían que hacer un montón de cosas para pedir perdón por sus pecados y a ver si la gracia de Dios los perdonaba. No hagas promesas, no digas de qué vas a hacer, que no vas a hacer. Algo que me he dado cuenta es simplemente de aceptar verdaderamente el perdón de Dios y bastarme en su gracia para seguir el día a día. Estos hombres conocían la ley, estos hombres supuestamente eran conocedores de Dios, mas sin embargo acusaban a una mujer no viendo primero su pecado. Jesús dijo, mujer, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La palabra de Dios no dice, vete y sigue en tus pecados. No, al contrario, nos llama a tener una vida santa. Para aquellos que han pecado y para aquellos que se sienten lejos de Dios, para aquellos que a lo mejor se sienten mal y se sienten fatal cuando pecan. Primeramente es bueno porque significa que tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Pero déjame decirte de que no hay condenación. Y que como Jesús dijo, Jesús te dice, yo no te condeno por lo que has hecho, mas vete y no peques más. Solo Jesús puede sobrepasar tu carne. Solo Jesús puede sobrepasar tu pecado. Verás, la carne, el pecado nos tira a fallar, nos tira a alejarnos de Dios, nos tira a creernos autosuficientes en nuestro propio entendimiento y en nuestro propio conocimiento. Pero si hay algo que he entendido es que primero tengo que bastarme en su gracia y en su perdón. Porque solo entonces podré entender aquel Dios que profeso, aquel Dios que mis padres creen. Solo entonces lo pude entender. Y ya para terminar te quiero decir una vez más que no hay condenación, no hay pecado ni que puedas hacer, que puedas pensar, que puedas ver, que puedas decir, que te aleje del amor y del perdón de Dios. Si hay algo que me costó entender, es el término cuando decimos que somos hijos de Dios. Un buen amigo mío, un muchacho que quiero mucho y que es un gran hombre de Dios, es Fernando, y a él le gusta mucho predicar sobre el amor y el perdón. Y si hay algo que él siempre recalca es que somos hijos de Dios. Y eso me llevó a pensar y cómo él nos enseña muchas veces. Y estando ahí el otro día preparando este mensaje decía yo, Dios mío, ¿qué significa ser hijo de Dios? Y Dios me decía, mira a tus padres. Y yo decía, ¿mis padres? Sí, son mis padres, los quiero. Dios me decía, si tus padres siendo aún malos te pueden perdonar, te pueden amar, te pueden dar buenas cosas, te exhortan con amor, no para mal tuyo, sino para bien. Eso es lo que yo hago, me decía Jesús. Pero solo que yo lo hago
de una forma perfecta. Yo soy el que te perfecciono, el que te da el perdón, el que te da la gracia, el que te da la bendición. Si tus padres, siendo malos, son buenos contigo, imagínate lo bueno que soy yo. Y verdaderamente me impactó. Y yo decía, Dios, verdaderamente ser hijo tuyo es la mayor bendición que puedo tener. Mis padres todos los días se levantan, hacemos el desayuno, comemos juntos, oramos juntos, leemos la palabra juntos, hacemos cosas juntos, cosas que a mí me gustan. Cuando digo, mamá, papá, quiero comer esto, van al supermercado y si pueden me lo hacen. Cuando les he fallado, cuando les he dicho o hecho, he pensado o he actuado mal con ellos, les digo, perdónenme, lo siento. Ellos me dicen, te perdonamos, hijo. Y en el momento me tratan igual como antes. El otro día, para que sepan que no soy perfecto, tuve un problema con mi padre. Le contesté de una forma que no debería, porque él se merece el respeto y la honra. Y me sentí mal, y mi padre se sintió mal y no quiso comer, y yo me sentí muy mal. Y primeramente, como mi padre se había ido, le pedí perdón a mi madre, porque si tengo un problema con mi padre, indispongo el ambiente. Y después me sentí mal y fui ante mi padre y le dije, papá, iba a ir a un partido de fútbol y mi padre me castigó, me dijo que por lo que había hecho no iba a poder ir, y eso me dolió también mucho, porque había pagado la boleta, iba a ir con mis amigos. Pero me sentí mal y yo decía, Dios mío, verdaderamente he fallado, no debería haber dicho así y hacer lo que hice y haber dicho y haberlo pensado. Debería haber refrenado mi lengua, refrenado mi carácter. Y fui ante mi padre y le dije, papá, perdóname porque te he fallado, perdóname porque no eran las formas como te he debido hablar, ni tampoco era lo que quería decir, solo fue que se me subieron el calor y dije cosas que no debería decir. Y mi padre me dijo, hijo, te perdono. Yo le dije, gracias, papá. Nos dimos un abrazo y ya quedó todo normal. Y como decía, yo ese día iba a ir a un partido de fútbol y mi padre me había castigado con razón, no que yo por pedir perdón no merezca un castigo, al contrario, necesito ser corregido como hijo. Y pasó el tiempo, ya se acercaba la hora del partido y mi madre me dijo, pregúntale. Y yo le dije, mamá, tengo nervios, no sé qué me va a decir. Cuando llamamos a mi padre, bromeando un poquito, intentando hasta le preparé un té para ver si eso lo alegraba. Y mi madre le dijo, el niño se siente muy mal, ya te ha pedido perdón, pero él quiere a ver si tú por favor le levantas el castigo y lo dejas ir a ver el partido. Y me sorprendió porque mi papá, sin dudarlo, me dijo, sí, ve al partido, ve y disfruta. Y entonces de una vez me recordé de esto que había preparado. Si mis padres, siendo malos, me perdonan y quitan el castigo que merezco por aquello que hice, ¿cómo más Dios no nos va a amar? Va a quitar ese castigo que merecemos. Porque esta mujer había pecado. Tú y yo hemos pecado. Yo he pecado. Mas sin embargo, Cristo no oye eso. Si tú vienes con un corazón contrito, vienes con un corazón humillado, y Jesús te dice, yo no te condeno. Yo no te condeno. Porque aquellos que te acusan también tienen para ellos juicio. Tú no eres condenado. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo del Padre.
Tú eres un hijo del Dios justo. La palabra de Dios dice que si alguno ha pecado, abogado tiene ante el Padre. Y déjame decirte que no hay mejor abogado que tener a Jesús. Pero ¿sabes cuál es la condenación? Y es la opción que te dije antes, las dos opciones que tienes. O aceptas la gracia y el perdón y el amor de Cristo y huyes del pecado y haces como Cristo te manda, que no peques más. O sigues en el pecado y haces como los hijos de desobediencia. Como dice en Juan 3, más adelante del versículo 16, dice que esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Yo hoy te pregunto, ¿amas más las tinieblas? ¿Amas más sentirte mal? ¿Amas más vivir una vida de cobardes? Porque seguir al pecado es una vida de cobardes. Hacer lo que hace el mundo, eso es de cobardes. Emborracharse, dormir con mujeres, hacer las cosas que ellos hacen. Dios los llama insensatos. Y Dios llama valientes a aquellos que deciden ser diferentes, aquellos que deciden verdaderamente seguir a Cristo. Tú decides, tú tienes la opción. Yo no puedo tomar tu decisión. Yo lo único que puedo ser para ti es un consejero, alguien que a lo mejor esta palabra me habló a mí primero, me habló en un momento que lo necesitaba. Y desde entonces intento cambiar mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de vivir. Eso no significa que no vaya a fallar a Cristo. Pero cuando falle, y cuando el enemigo me quiera acusar, tengo la respuesta aquí. Dios me dice, ni yo te condeno. Ve y no peques más. La cuestión no está en que tú vayas a ser perfecto. La cuestión está en intentar, en luchar todos los días. Pablo habla y dice, corre la carrera de la fe, pelea la buena batalla. La buena batalla no es contra otro hombre para creerme más fuerte, que soy el más grande, el más fuerte. No, la buena batalla se vive aquí, se lucha aquí. La carrera se corre aquí, en este mundo, contra tus deseos, contra la corriente del mundo. Esa es la buena batalla, la buena carrera de la que Cristo habla. Y tienen la promesa de Cristo, el juez justo, el mayor juez que ha existido en la historia del mundo, que dice, aquello que hagas yo no te condeno, mas ve y no peques más. Porque aquellos que siguen a Cristo andan en luz y aquellos que andan en el mundo andan en oscuridad. Recuerda, eres un hijo de Dios. Y no hay nada que vayas a poder hacer que te destituya de eso. No te lo dice alguien que lo diga simplemente por palabra, o para sonar poético, o para sonar tierno, o para que lo vea más gente, o para que lo vea más personas, o para que le pongan más likes, o para cualquier cosa. No, a mí me da igual. No lo estoy diciendo por eso. Me da igual. Lo digo una persona que ha fallado miles de veces, que se ha sentido lo peor que se pueda sentir. Yo no soy perfecto ni nunca lo seré, mas me basto en la gracia y en el perdón de mi Padre, que me dice que no me condena y que tengo que seguir luchando. La vida es pasajera. Todas estas personas que tienen riquezas, que viven su vida de fiesta en fiesta, al final no se van a poder llevar la fiesta a la tumba. Al final no se van a poder llevar las mujeres a la tumba. Al final no se van a llevar la borrachera a la tumba. Por un momento de pasión, por un momento de alegría, ¿vas a desperdiciar toda una vida, toda una eternidad? ¿O vas a aceptar que eres un hijo de Dios y vas a pelear la buena batalla?
Dios te dice, bástate en mi gracia, bástate en mi perdón. Eso es lo que te quería decir. Gracias por escuchar este mensaje. No soy un predicador, he cometido errores. Creo en la gracia, que es la que me ayuda a seguir hacia adelante. No soy perfecto, tampoco hago esto por interés propio. Es más, mi madre ha sido la que me ha estado diciendo durante bastante tiempo, hasta que le he orado a Dios y creo que Dios me dio esta palabra. Primeramente la palabra me habló a mí y me corrigió a mí y me ayudó a entender cosas que no había entendido en 19 años que llevo siendo cristiano. Tengo 19 años, por cierto. Simplemente bástate en la gracia de Dios, en el perdón, porque si lo intentas por tus fuerzas no vas a poder y vas a seguir fallando y vas a seguir sintiéndote mal. Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti como ese buen padre y Él te está esperando con sus brazos abiertos. Solo la decisión las tomas tú. Tú tienes la elección. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que los prospere y que su Espíritu Santo esté con ustedes todos los días de su vida. Voy a orar para terminar. Oh Padre Celestial, santo sea tu nombre. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque, Dios mío, Señor, tú no nos amaste siendo perfectos. Tú nos amaste siendo imperfectos. Tú no escogiste lo mejor, lo más bueno de este mundo, sino lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo sabio y entendido. Padre Celestial, oro, Señor, por las vidas que van a escuchar esto, Padre. Oro, Señor, para que tu palabra haga efecto en ellos, Dios. Que entiendan que son hijos tuyos, Señor, y de que tu perdón y tu gracia, Señor, basta, Padre Celestial. Que no intenten, Señor, Padre Celestial, prometerte cosas que ellos mismos saben que no van a lograr hacer. Padre Celestial, que tú te les reveles a ellos de una forma, Señor, como nunca has hecho, Padre Celestial, Dios mío. Que tú me sigas corrigiendo, me sigas exhortando a mí primero, Dios. Padre Celestial, oro por las personas que van a ver este video. Guárdalos, protégelos, Dios. Líbralos del mal, Padre Celestial, y que tu gracia y tu favor habiten sus vidas por hoy, mañana y para siempre. Y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias. Y más adelante estaremos con otras palabras. A ver qué Dios me habla. Los quiero mucho y gracias por conectarse.